Pues el día de hoy tengo a una de esas personas que podría denominar faro para mi comprensión de temas muy complicados, sobre todo cuando hablamos de energía y hablamos de petróleo, su larga experiencia en el sector y también su compromiso con este país desde instancias globales me permiten consultarlo cada vez que tengo preguntas sobre el tema y hoy pues quiero compartir ese privilegio con la audiencia. Pedro Haas, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Espero tener por lo menos una fracción de las preguntas, de las respuestas a las preguntas que me vas a hacer. O que nos estamos haciendo todos, ¿verdad? Seamos optimistas. Para presentarte con mayor precisión, trabajaste durante varios años en pues, la empresa consentida del Estado mexicano, en Pemex. Así es. Estuviste encargado del tema de comercio internacional y también de gas, y luego te migraste a Texas y acabaste fundando una empresa que hoy da consultoría pues, a muchos países y a muchos gobiernos en el mundo. Entonces, desde ese balcón voy a hacer el conjunto de preguntas. Muy bien. Y me van a salir gratis las respuestas, ¿te das cuenta de la ventaja? Sí, todo el mundo, he descubierto que lo que a la gente más le gusta es consultoría gratis. Pues sí, es que los medios no andamos muy bollantes, querido Pedro. Por el bien de la audiencia, déjame comienzo ligando pues, las dos variables que estamos viendo ahora. Tienes una crisis epidémica en quizá la principal bujía, o una de las dos principales bujías de crecimiento del globo, en China, y lo cual hace pues, que el consumo de energía por parte de China disminuya, y en ese momento tienes un impacto en el resto del mundo en los precios energéticos, particularmente en el petróleo. Y tienes pues la audacia, no sé cómo llamarla, que siempre tienen los saudíes, de decir, pues yo voy a bajar el precio por decreto del petróleo, y ahora nos trae al mundo entero en problemas, incluido nosotros que somos la octava potencia en este sector. Te ruego que me ayudes un poco a explicar esta dinámica que pareciera pues tan distante entre coronavirus y petróleo, y que sin embargo son dos variables que están haciendo chuza en nuestra vida cotidiana, en la economía cotidiana. Sí, yo creo que estamos efectivamente hablando de dos fenómenos distintos, pero que de repente tuvieron una especie de sinergia tóxica, ¿no? Por una parte, el tema del coronavirus está apenas empezando, o sea, esta cuestión de si lo llamamos pandemia o no es un poco irrelevante, o sea, es un tema que tiene ciertas consecuencias políticas a nivel multilateral, pero la verdad es que estamos todavía ante una serie de incertidumbres, pero lo que no es una incertidumbre es el impacto que ya ha tenido sobre economías grandes, ¿no? No solo estamos hablando de China, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Italia, y obviamente ahora en Estados Unidos. Yo vivo en Los Ángeles y en California hay un problema que está creciendo, ¿no? Lo que ha causado la dificultad de medir bien el impacto del coronavirus es que no es necesariamente sintomático. Entonces, tú sabes cuántas víctimas hay en términos de muertos del coronavirus, pero el denominador no lo conoces porque no sabes realmente cuánta gente ha sido infectada. Entonces, ha habido cifras del 3,5%, del 2%, al parecer son cifras un poco exageradas, y la cifra que todo el mundo maneja es una cifra, o no diría todo el mundo, pero que se está empezando a manejar, es 2/3 ¿no? Entonces, si hablas de 2/3 y hablas de una posibilidad de infección de 50% de la población, pues en un país como Estados Unidos de 330 millones de habitantes, estás hablando de 165 millones de personas, 50% de la población, y el 0.6 o 0.7% de eso, pues estás hablando de 800,000 personas, Que ¿no? podrían morir. Podrían morir. Pero a ver, déjame ponerte enfrente de dos escenarios. Bill Gates publica un texto recientemente donde dice, esto es como la gripe española de principios del siglo XX. Y advierte que, en efecto, pues fue devastador, desde luego para la salud, pero también para la economía, y que sea Bill Gates el que
entra en esta conversación, pues sí deja preocupación porque es un individuo que está bien informado, ¿no? Eso lo tienes de un lado. Y sabe de temas de salud. El tema contrario es Xi Jinping visitando hoy o ayer, este fin de semana, el epicentro de la epidemia. Y claro, ¿qué quiere decir su visita? Es, aquí ya logramos que la curva comenzara a bajar, aquí ya hay certidumbre, de aquí para adelante esta epidemia no va a crecer, no va a hacer más daño, es decir, le pone un alto. Y si China es la avanzada de la realidad, pues muy pronto el mundo entero tendrá soluciones similares a las que China hizo y entonces quizá para mediados del año esto no será tan grave. ¿Es la gripe española? ¿Ya la vencimos? ¿O dónde estamos entre estos dos escenarios? Bueno, hay parecidos y hay diferencias. O sea, si tú piensas en una diferencia muy grande es que cuando se dio la influenza española, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, estas pandemias eran desconocidas. Uno de los casos más dramáticos de contagio se dio en los centros de reunión del ejército americano, en donde se reclutaba a la gente que iba a ir después a Europa a combatir. Pues te imaginas que sin medidas sanitarias adecuadas y todos hacinados en cuarteles, la transmisión era brutal. Y no fue sino hasta que en el Hospital Johns Hopkins se empezó a entender un poquito mejor la forma de transmisión, la naturaleza de la enfermedad, que se empezaron a tomar medidas al respecto. Para ese entonces habían pasado 2 años y había millones de muertos. Entonces, la diferencia con hoy en día es que hoy en día estamos conscientes y uno puede argumentar que los gobiernos han sido un poquito excesivos en su respuesta, pero yo creo que lo que están haciendo es tomar en cuenta las experiencias de situaciones anteriores y tratar de evitar que lleguemos a esos extremos. Una de las cosas más interesantes que puede suceder, por ejemplo, es que efectivamente a través de toda una serie de medidas preventivas los gobiernos y los estados impidan que haya una explosión como la que hubo con la influenza española. Y después la gente diga, ya ven, les dije que esto no era importante. Pues sí, no fue importante porque se tomaron las medidas adecuadas. Entonces, tienes un poco, pero en fin, el caso es que, digo, yo no soy médico ni especialista en estos temas, repito lo que leo. Lo único que sí puedes ver es que hay una consecuencia directa sobre la actividad económica. Una de las medidas, con eso nos salimos del farragoso tema de salud que ni para ti ni para mí es terreno conocido y sin embargo este es el origen del siguiente tema, una de las soluciones planteadas es el cierre de fronteras. Es decir, sabemos que Venecia cerró, sabemos que Milán cerró digamos, el acceso, sabemos que hay líneas que están hoy avisando que van a cerrar sus vuelos, sabemos que a China le funcionó aislar al foco de la epidemia y esto está llevando a que los políticos se vean tentados a ofertar públicamente, es el caso de Donald Trump, el cierre de fronteras como solución. Vemos que en México alguien está diciendo, ahí están los centroamericanos llegando a México y sobre todo, ya no vamos a hablar de los centros de reclutamiento de los soldados estadounidenses, sino de los centros donde se encuentran hoy los migrantes. Si hay un tema como si la migración fuera un problema y si la acotáramos tuviésemos una solución. Y esto genera un problema en la economía bastante serio. Bueno, ¿Te importa si vamos a corte no, y de regreso claro, comenzamos con esta con respuesta? ¿Ves como si tienes varias de las respuestas necesarias? Vamos a corte, estamos con Pedro Haas, consultor en temas energéticos. ¿Cómo se está comportando ese mercado a la luz del coronavirus? Es el tema de esta entrevista. Volvemos en un momento, estamos en la octava. Tengo a Pedro Haas conmigo y sin mayor introducción en este bloque. Pedro, te preguntaba, lo natural cuando sucede una catástrofe es evitar los intercambios, ¿no? No nos saludamos, no nos damos besos, no nos abrazamos, en fin, pero las naciones tienen síntomas similares, ¿no? Cerrar fronteras, bloquear intercambios, cerrar vuelos de avión, cerrar digamos, rutas de navegación. Hay una peculiaridad de la política en ese sentido. Y yo te pregunto si eso no está siendo el principal problema para la economía o si eso no está contagiando el coronavirus a la economía. No, yo creo que hay
hay medidas que se están tomando que son medidas racionales, pero también hay una expectativa que me parece difícil. O sea, si tú me dices que Milán está bajo lockdown, ¿no? Yo eso lo puedo entender. Que Italia está bajo lockdown, me cuesta un poco de trabajo. Lockdown ¿no? quieres decir que... Pues que está encerrado, está en cuarentena, ¿no? Uh-huh. No acabo de entender qué significa eso. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer con Estados Unidos? ¿Ponerlo en cuarentena? ¿Todo? O sea, cerrar la frontera, no va a haber importaciones, exportaciones, qué es lo que va a estar contaminado, qué es lo que no. O sea, vivimos en una época de economías abiertas, en donde hay movimientos migratorios muy importantes, y como siempre los ha habido, por cierto, en la historia, y donde el grado de integración de las economías del mundo ha sido cada vez mayor. Entonces, si tú lo que estás planteando es regresar a un régimen nacionalista autárquico en todos los países, pues estás hablando de un desmantelamiento de la economía que hemos construido a lo largo de los últimos, ¿qué será?, 70 años. Pero cuando hablas en primera y plural, quisiera yo hacer una distinción, o siento necesidad de hacer una distinción. Hay países que viven más hacia adentro. O sea, la economía estadounidense, aunque es global, sí, tiene gran motor, o gran parte de su motor es interno. Sí. China mismo. Sí. México es una de las economías más desprovistas de barreras que existen. Sí. En un efecto cuarentena, en un efecto de cierre, a nuestro país nos agarra la gripa o el coronavirus desprevenidos. Pues sí, hicimos una apuesta hace muchos años por el comercio internacional, por la inversión extranjera para complementar la inversión nacional, por la integración económica en América del Norte, y tenemos tratados de libre comercio con una serie de países. Entonces, sí somos un país muy abierto, ¿no? Y lo mides como un porcentaje del PIB, ¿no? Uh-huh. ¿Qué porcentaje del PIB representa el comercio exterior? Entonces, sin lugar a dudas, pero eso no necesariamente es algo que solamente afecta a países que tienen el 30 o 40% de su comercio internacional, de su Producto Interno Bruto asociado al comercio internacional. Incluso si tienes el 10, o sea, hay áreas que son verdaderamente muy sensibles al comercio internacional, son cadenas de valor integradas, en donde, digo, lo hemos visto en estos Cuando tiempos. dices a nadie nos conviene cerrar fronteras, no estás hablando solamente de México, estás hablando de China, estás hablando de Estados Unidos. El mundo entero. Y sin embargo, el miedo de ese cierre de fronteras, de esos intercambios, pues está contagiando a las bolsas, y está contagiando a las monedas, y está contagiando al petróleo. Sí. Es decir, ayúdame un poco a explicar, porque pues sí, en realidad nadie va a cerrar las fronteras, si no se van a cerrar los intercambios, pues de qué nos preocupamos. Y sin embargo está muy nervioso todo el mundo. Bueno, hay una disminución de la actividad económica. Digo, había ya ciertos indicios de que la expansión económica que empezó después de la crisis del 2008 estaba empezando a agotarse, ¿no? Uh-huh. El déficit americano es de $1 trillón, y la verdad es que el crecimiento incremental ha sido menor. Entonces, pues sí, la tasa de desempleo bajó del 5 al 3,5%, pero bueno, tampoco eso se ha traducido necesariamente, últimamente algo, en un aumento de los salarios reales. Y por otra parte, tienes crecientes preocupaciones de que habías llegado al agotamiento de ese ciclo de expansión tan largo. ¿Pero nada de eso tiene que ver con el coronavirus? No, pero llega el coronavirus y entonces tienes un impacto sobre la actividad económica. O sea, y el impacto es desigual, es asimétrico. O sea, imagínate que tú tienes acciones de compañías de cruceros, ¿no? Seabourn o Princess Cruises o algo así. Pues nadie quiere viajar en eso. Pues bueno, digo, o en Alitalia. Pues los mismos gobiernos te están diciendo que no te subas a un crucero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues te imaginas que las acciones de esas empresas se van al suelo. Ahora, ¿no? en esta lógica simétrica, ¿por qué esta crisis afectó el precio del petróleo? Bueno, ese es otro tema. No necesariamente hay una conexión directa y semidirecta.
La conexión directa es que en los últimos 3 años, la OPEP, como lo ha hecho antes, a mí me tocó asistir a algunas reuniones con el secretario de Energía de aquel entonces, Paco Labastida, con la OPEP, en donde México era parte de un grupo de países no OPEP que trabajaban con la OPEP para tratar de estabilizar el mercado. Este esfuerzo de atraer países no miembros de la OPEP tuvo el resultado de integrar a Rusia a estos países de la OPEP. Entonces, hubo una serie de acuerdos que llevaron a reducciones anunciadas y no siempre realizadas. Reducciones de producción. Lo cual te reduce la oferta. Reduce la oferta y trata de equilibrar el mercado. Entonces, inicialmente, una de las preocupaciones de Arabia Saudita era reducir un excedente que había de inventarios en el mercado y que estaba presionando los precios del petróleo. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, si tú reduces la producción, limpias los inventarios, creas un equilibrio más sano del mercado y entonces los precios no están presionados por ese inventario excedente. Hasta ahí muy bien. ¿Por qué ahora Ahora viene el coronavirus. Entonces, los sauditas hablan con los rusos y ellos esperan que los rusos vayan a decir que sí a una propuesta de reducir inventarios. No, la producción, porque la demanda, se espera que la demanda de petróleo del mundo, en proporción con una reducción de la actividad económica por el coronavirus, la demanda se va a reducir y por lo tanto mantener la producción es equivalente a que caigan los precios del petróleo. Y en ese momento, la delegación rusa, encabezada por Alexander Novak, que es el ministro de Energía de Rusia, le dice a la OPEP y en particular a Abdulaziz bin Salman, el ministro saudita, que no, y que no, y que no. Entonces, los sauditas ya estaban algo irritados porque los rusos habían estado comprometiendo volúmenes que no cumplían. O sea, de todas maneras producían. Entonces, si tú no quieres reducir producción, bajo precios por decreto. Esa fue la decisión. Entonces, bueno, los sauditas es un dilema que los sauditas siempre han tenido. O sea, los sauditas son muy ricos, o percibidos ellos pueden como aguantar. Muy ricos. Entonces, los países más chiquitos, los países más pobres, dicen, bueno, sí, yo acordé una reducción de la producción, pero la verdad es que yo necesito el dinero más que tú, entonces tú reduce. No lo dicen explícitamente, pero lo hacen. Y eso acaba por fastidiar a los sauditas. Digo, recordemos que en el año... Pero a ver, déjame ver si entiendo bien. ¿Es una manera de chantajear a los rusos? De los sauditas chantajear a los rusos. O sea, la idea de bajar por decreto... No, eso ya no es chantaje. Chantaje es cuando te amenazo. Ya ahorita ya es un hecho. Esto ya es un hecho. O sea, el ministro, el CEO de Saudi Aramco, la empresa petrolera saudita, acaba de anunciar que Saudi Aramco en el mes de abril va a vender 12.3 millones de barriles diarios. Su producción máxima va a ser de 11 y medio y el resto va a salir de inventario. Inundas el mercado y abaratas. Pero no solo eso, anunció que el ajuste de precios que iba a ser de entre 6 y 7 dólares. Si tú haces el cálculo más o menos de qué tanto tenían que reducir los precios para ser competitivos, estás hablando de 2 dólares. Se bajaron 6 y 7 dólares. Eso quiere decir, estos barriles se van a vender porque se van a vender. Última pregunta. ¿Y esta decisión cómo impacta a México? ¿Qué tendría que estar pensando el director de Petróleos Mexicanos, secretario de Hacienda, presidente López Obrador, que ahora se le juntan dos virus? El del petróleo al cual somos adictos y el de la emergencia sanitaria. Bueno, yo creo que lo que es absolutamente fundamental en una circunstancia de estas es que tienes que tener una respuesta integrada. O sea, este no es un problema de comercio internacional de petróleo. Una parte tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, ¿a qué precio voy a vender el crudo? ¿Le voy a seguir la pista a los sauditas hasta baja? Bueno,
No todos los países la están siguiendo. Hay unos países que están diciendo, bueno, yo voy a bajar $2, pero no 6 o 7. Yo no creo que hay gente que está diciendo, yo no creo que los sauditas aguanten esto mucho tiempo. Se supone... Nuestra mezcla no es la más cotizada, ni la de mejor calidad. No, ¿Cómo va a moverse el barril mexicano a raíz de esto? No, el barril mexicano tiende a ser relativamente pesado, pero la noción de que el crudo mexicano es de mala calidad, eso ya es muy viejo. O sea, cuando nosotros introdujimos... Pero siempre es más barato que el barril saudí. Sí es más barato. O sea, nosotros siempre estamos abajo del barril saudí. Deberíamos de estar, ahorita estamos más altos. ¿Cómo puedes hacer para vender y ser competitivo cuando los otros se bajaron $12? Yo entiendo, pero el problema que tienes es, o sea, tienes que considerar toda una serie de factores. ¿Quieres bajarte al nivel de los sauditas y vender a toda costa? ¿Hay un cierto volumen que estás dispuesto a no vender? Si no lo vendes, no quieres cerrar producción, y si no cierras producción y no lo vendes, lo vas a almacenar. Pedro, me tengo que ir, pero es inevitable la última pregunta. Este es un gobierno que ha apostado por incrementar la producción y por incrementar la venta de barriles. Porque como se venía cayendo, hay una apuesta política, por lo menos, para estabilizarlo. ¿Esto contradice la política en la que andábamos? Bueno, no estoy seguro que puedas decir que la contradice. Lo que pasa es que le causa un problema muy serio, ¿no? Muy grave. No va a poder estabilizar la producción cuando estamos en esta dinámica. Bueno, ¿para qué acelero la producción si la venta de mi barril va a ser más baja? Mejor me guardo ese petróleo para después. Pues ese es un problema. El otro problema que tienes es uno de costos, ¿no? O sea, puedes producir a costos. ¿Qué tal que el Brent se va a $20 y el precio del Maya se va a 10 o a 7 o a 12? ¿Qué haces en ese caso? Cuando además el presupuesto los consideró 4 veces arriba de ese precio. Bueno, puedes decir que estás cubierto en parte con la cobertura que hiciste. Que te da para este año. Que te da para este año. Y se acabó. Y se acabó. ¿Cuánto va a durar esto? Ese es otro de las... Pero ves un nubarrón grande para la economía mexicana con estas circunstancias. Bueno, las bolsas se han caído, o sea, hay un ajuste brutal. Digamos, estamos viviendo un periodo inusitado. O sea, el que no se haya dado cuenta verdaderamente vive en otro planeta. O sea, este es un tema que puede ser muy, muy gordo. Lo que no sabemos es qué tan gordo es, o sea, y cuánto va a durar. Pero bueno, ya sabes, hay que prepararse para lo peor. O sea, en estas circunstancias tienes que hacer planes de contingencia y decir, bueno, ¿qué pasa si A, B o C? No puedes pensar automáticamente que va a ser una crisis en V, ya sabes, ¿no? En donde caigo muy profundo y luego salgo. Y 2 semanas después ya estoy fuera. O sea, yo acabo de hablar ayer con un especialista del Medio Oriente que conoce la región muy bien. Le pregunté cuándo pensaba que podía durar esto y me dijo optimistamente 6 meses. Pedro Haas, muchas gracias por venir a La Octava y pues déjame abrir la puerta por primera vez para cuantas veces sea posible tenerte por acá. Te agradezco muchísimo tu consejo gratis. Encantado, encantado de la audiencia, digamos, te lo agradezco a su nombre porque sí está siendo difícil entender tantos fenómenos en simultáneo. Sí, y es el momento donde los especialistas ayudan más o menos a no equivocarse demasiado. Son muy complicados y se están retroalimentando unos a otros en una especie de revoltura muy tóxica. Muy bien, Pedro, pues te agradezco muchísimo. Me voy a corte. De vuelta, Elba Ester, la maestra que nunca se fue. Libro de José Luis García Cabrera. Le preguntaré, en efecto, si nunca se fue ni siquiera a la cárcel o por qué hay evidencia de que pudo haber sido liberada antes de tiempo o antes de que nos enterásemos los demás. Corte.